Bueno, Isa, querida, estamos aquí de este lado en una sesión de contingencia que surgió en el momento en vista del problema de conectividad que teníamos en Instagram, pero bueno, pareciera que esta experiencia y esta práctica que tenemos ya acumulando hace unos meses con el tema de la pandemia nos han permitido resolver rápido. Les decía, para quienes no se habían conectado todavía por allá, que hoy tengo el gustazo de estar con mi amiga Isabela Paz, una amiga muy querida, que bueno, aprovecho al igual que ustedes de verla, aunque sea por una pantallita, porque disfruto mucho conversar contigo, Isa. Y antes de entrar en materia, quiero volver a presentarte. Isabela Paz es mamá, pero también es pedagoga, terapeuta, especialista en práctica de psicomotricidad a couturier, directora del Centro de Ayuda Psicomotriz Felices Jugando en Santo Domingo, República Dominicana, un centro especializado en acompañar a la infancia, a la familia y a profesionales de la niñez. Es formador en la práctica psicomotriz, reconocida por la Escuela Internacional a Couturier, y es directora de esta misma formación en su centro Felices Jugando. Isa, querida, bienvenida otra vez. Muchas gracias, Lida. Aquí Muchas gracias. estamos, aquí estamos resolviendo sobre la marcha. Gracias, Isa, por aceptar la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a ti y a mí nos apasiona y es hablar de la infancia, ¿no? Hablar precisamente de qué está pasando del otro lado de las demandas adultas. Les repito, por favor, a quienes se vayan uniendo, como no estamos en el live de Instagram, sino que estamos en Zoom, cuiden sus micrófonos y cuiden sus cámaras para entonces aprovechar al máximo la presencia de Isa aquí. Bueno, Isa, hoy vamos a hablar de por qué se portan mal los niños, pero te decía que yo creo que antes de entrar en el por qué, valdría la pena desmenuzar un poco eso de portarse mal. ¿Qué es portarse mal? Bueno, yo te estaba diciendo que a mi modo de verlo, ¿no? Portarse mal hace referencia siempre a una conducta no deseada por parte del adulto o por parte de la sociedad, y que muchísimas veces pues también es muy subjetiva. Es decir, a veces para un papá o para una mamá o para una maestra, portarse mal es sencillamente que el niño no está haciendo lo que el adulto quiere, ¿no? Y no necesariamente, o sea, no necesariamente se está portando mal, pero no está haciendo lo que el adulto quiere, la voluntad del adulto. Entonces, más o menos eso es. ¿Qué sucede? Que hay una serie de reglas, de normas sociales, de comportamiento que muchos de estos niños pues no las siguen. Lo que yo creo importante es entender por qué no las siguen. O sea, por qué, sobre todo en los primeros años de vida, es la conducta, pudiéramos decir, se pudiera decir, que es portarse mal. Pero yo quisiera, ¿no? Y con este live que podamos dejar bien claro que muchas veces vamos a ver que el que nacemos con este cerebro muy maduro, el cerebro de los niños, entonces eh, cuando sucede algo, el niño, la primera expresión que tiene, y vamos a hablar desde el bebé, es a través del grito, del llanto y del cuerpo, porque no hay lenguaje. Entonces, yo creo que los adultos muchas veces no comprendemos estas conductas porque no hay lenguaje y las vivimos como si fuera portarse mal. No sé, ¿no? ¿Qué piensas tu vida en ese sentido? No te Sí, estoy viendo, no sé si déjame ver si... muy de acuerdo, Isa, y yo creo que esto también tiene que ver con que hay ciertas características que para nosotros entran en el saco de portarse mal, ¿no? Te nombro algunas y quizás quienes están conectadas ya pudieran recordarme algunas otras en el chat. Cuando a los niños hay que repetirles las cosas muchas veces, ya para nosotros eso puede ser portarse mal. Cuando los niños tocan mucho las cosas, que son cosas quizás muy preciadas para los adultos y cosas hasta peligrosas, ya lo podemos ver como portarse mal. Cuando se mueven mucho, pudiera eso entrar en portarse mal. Pero yo creo que cada situación tiene también un contexto y unas características, Isa, no sé cómo lo ves tú, porque Totalmente, totalmente. no es lo mismo portarse mal que pudiera ser brincar en el mueble de la sala de espera del pediatra, eh, siendo esta una conducta esperada si tú estás en la playa, en un paseo familiar, por ejemplo. Claro, Es, claro. uh -huh.
Efectivamente, y lo que sucede es que hay que conocer también de desarrollo, ¿no? Yo pienso que para educar tenemos que saber qué está pasando en cada etapa y tenemos que fijarnos que toda conducta o entender que toda conducta es un intento de comunicar algo. Entonces, nosotros en nuestro arroyo día a día, nuestro ajetreo como papá y mamá, que ya es bastante difícil vida, o sea, educar no es nada fácil. Es complicado, es estresante, es meter la pata. Y en ese arroyo, pues muchas veces no nos detenemos a ver que esa conducta nos está diciendo algo, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? Como es behavior is communication, ¿no? O sea, la conducta es una comunicación. Entonces, siempre que vemos una conducta, tenemos que tratar de interpretar esa necesidad. Y como tú dices, está el contexto, definitivamente. Si un niño no se porta bien en la consulta del pediatra porque tal vez tiene 5 horas, tal vez tiene hambre, tal vez, o sea, siempre que no hayan las necesidades satisfechas, eso es lo que hay que entender. El niño las va a expresar de alguna manera. Como siendo pequeños, el lenguaje no está suficientemente maduro, pues va a echar mano de su corporalidad, de su gestualidad, de sus gritos. Portarse mal es morder, portarse mal es dar patadas, es hacer rabietas, es todo eso. Y sin embargo, tenemos que tener cuenta, si conocemos el desarrollo o tenemos que conocer el desarrollo, porque hay que saber, o sea, lo bueno es que ahora en esta época hay todas estas plataformas, todos estos conversatorios y cursos y todo que podemos educarnos, pero realmente hay que educarnos, vida, porque yo tengo que saber que puede ser normal que a los 2 años mi hijo muerda. O sea, yo no puedo hacer un gran, y castigarlo o morderlo para atrás, como se hacía antes, que hay gente todavía que lo muerde para atrás. Y el niño deja, o sea, ¿entiendes? Entonces, esto es muy importante, conocer que hay edades, sobre todo los 3 primeros años de vida, que el mundo infantil es muy, muy primitivo. ¿Primitivo en qué sentido? Acción-reacción. O sea, porque no comprendo el mundo, porque no lo conozco, y entonces también hay que saber que esto es neurológico, que el niño es un ser inmaduro y sometido a tempestades emocionales, por esa inmadurez cerebral. O sea, tenemos que estar claro que el cerebro es maleable, inmaduro, vulnerable, frágil. Entonces, y hay que saber que qué pasa con el cerebro. El cerebro es el que nos da las rutas neuronales para el bienestar, para el malestar o para el manejo del estrés. Porque muchas veces llevamos a un niño al supermercado, o yo les voy a decir algo, a mí me encanta hacer anécdotas porque yo me río mucho, voy dándole sentido a lo que hago, ¿no? Pero yo me llevaban a la misa desde muy chiquitita, desde los 5 o 6 años. Pues yo no estaba lista para mí, yo me tiraba al altar, molestaba al cura, mi mamá también me llevaba, yo soy de Perú y ahí hay mucha cultura, y mi mamá me llevaba a ver tragedias griegas a los 5 años, Edipo Rey, que imagínate, yo en pleno Edipo y me lleva a ver Edipo Rey, ¿no? O sea, y yo no estaba para nada apta a conferencias, me acuerdo de Wagner, de ópera. Bueno, y yo me portaba fatal. Ya tú te imaginas, con aquella crianza de antes era puro zapatazo, ¿no? Entonces, pero no estaba bien coger a una niña de 5 años y pretender que se chupe una conferencia de 2, 3 horas de Wagner. O sea, Claro. de las Valquirias de Wagner. Entonces, sí, estoy contigo en que todo es contextual, pero todo también tiene que ver con el desarrollo. Y con esto no quiero sonar a que vamos a ser permisivos, pero tenemos que ser comprensivos y empáticos. Quiero que repasemos ahora un poco las etapas del desarrollo para que tú nos ubiques como en qué es normal y qué es esperable en cada grupo de edades, pero quiero antes leer el comentario que nos hacen aquí. Nos dicen, para algunos adultos cuando gritan y están jugando o juegan con mucho ruido, es portarse mal. Tú en tu práctica acompañas niños desde muy chiquitos hasta adolescentes. Entonces vamos a ir como desglosando por etapas para que estas personas que nos están escuchando y quienes nos oigan y nos vean después sientan alivio, Isa, en entender que es normal que un niño de 2 años toque todo, muerda, se lleve todo a la boca, que es normal que un niño más grande de repente empuje al amigo, que es normal que un niño quiera destruir un juguete para ver cómo funciona. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos así como en una línea de tiempo, ¿no? Y vamos a ir avanzando Sí, cronológicamente. sí, o sea, vamos a ver de 0 a 3 años, digamos, 0, 2, 0, 3, hay mucha sensorialidad desarrollándose. Tenemos que entender que el ser humano es una unidad. O sea, no se construye el cuerpo por un lado,
los sentidos por otro lado, la mente por otro lado, ni la afectividad, sino que todo está imbricado, todo está unido. Entonces, el niño lo primero va a nacer y va a empezar a construir su yo, pero también va a construir su yo en referencia del mundo, en referencia de cómo comprendo. Alguien entró con un micrófono, ya lo voy Sí, a ok. silenciar. Entonces, va a construir el mundo. Perdón, Isa, ya va, dame un segundo porque te apagué el tuyo por error. Ok, no, tranquila. Ya. Y Johanna, ayúdame con el tuyo, porfa. Ok, Isa, listo. Ya. Entonces, en las primeras 3 años de vida, 2 años de vida, hay mucho movimiento, hay mucho cuerpo. ¿Por qué? Porque el primero el lenguaje es corporal, el niño se va a expresar por eso, pero también el niño va a comprender el mundo, conocer al mundo, conocerse a sí mismo y al otro a través del cuerpo. De hecho, eso es lo que nos dedicamos en la práctica psicomotriz, es entender esa expresividad que viene a través del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero su pensamiento es un pensamiento muy concreto, no hay un pensamiento abstracción. Entonces, por eso es que la temporalidad se adquiere más tarde. Entonces, porque es algo muy intangible. ¿Qué necesita el niño para desarrollar su pensamiento? Por ejemplo, tocar muchas pelotas, de diferentes texturas, de diferentes tamaños. O sea, yo a veces le digo a los papás, ¿no? Imagínate que tú entras a un sitio y ves una pelota con pullitas, con puntitas, ¿no? El deseo natural del adulto va a ser querer tocar la pelota, querer sentir, porque tus manos, de hecho, decimos que en una posterior evolución, la mano es la prolongación de la boca, porque primero el bebé va a cogerlo toda la boca para recibir información. La boca es el canal que le va dando esto es liso, esto es rugoso, esto es duro, esto es blando. Claro, no tiene el vocabulario, pero va sintiendo. Y la manera que va sintiendo, o sea, hablamos de una inteligencia sensoriomotora, ¿verdad? Que el pensamiento se va a desarrollar a partir de las sensaciones, de tocar, de la manipulación y del movimiento. Por eso todas estas pedagogías como la de Montessori son tan importantes y son tan efectivas para el aprendizaje. Entonces, es muy importante saber que estamos en una etapa sobre todo de descubrir. El niño en este momento 0-3 va a descubrirse a sí mismo y al mundo y a los demás. Entonces, él tiene que moverse, él o ella, tiene que tocar, tiene que manipular, hay que ponerle mucho tipo de material, no necesariamente sofisticado, sino de por ejemplo, una misma pelota, muchos tipos de pelota distintas, de vasos, de colores diferentes, porque los niños naturalmente son científicos, los niños pequeños, ellos van a hacer categorías, comparaciones, análisis, hipótesis, trabajan por el ensayo y error, pero solamente, o sea, es la acción del niño la que forma el pensamiento. Y esto es muy importante entender, porque tienen que moverse en libertad. Ya ni hablar del primer año de desarrollo, o sea, todo lo que es la conquista corporal requiere de mucha libertad de movimiento, que eso sería como un capítulo completo. ¿Por qué? Porque todavía amarramos a los bebés, sentamos a los bebés, les ponemos dispositivos, les colocamos juguetes que no pueden, pensamos que mientras más sofisticado, más luces el juguete mejor y nada que ver. O sea, mientras más simple es el objeto que el niño va a explorar, más actividad genera en el niño o la niña. Entonces, pues esa etapa 0-3 tiene que ser una etapa de exploración libre. No tenemos nada que enseñarles, señores. Pensamos que hay que enseñarles rompecabezas, triángulo, qué sé yo, pero es colocar al niño en el centro de su propio aprendizaje, porque a ver, el instinto natural, yo lo estaba leyendo ahorita en otro tipo de literatura que estoy leyendo, y estaba diciendo, era un profesor que daba cursos, no sé en qué universidad en California, sobre el amor. Y él decía que no hay, o sea, que todos queremos aprender, que tú tienes que darte por satisfecho, porque el niño es su propio, digamos, motor de aprendizaje. Entonces, Claro. lo que tenemos que enfocarnos en permitirle, ese niño es científico, el niño o la niña son científicos, entonces tienen que permitir esa exploración. Ya luego, fíjate, de 3-5, de 3-6 es la etapa de la identificación. Sí, ¿quieres? Pero antes de pasar a esta etapa, yo quería acotar aquí que fue un video que de hecho publiqué en estos días sobre la curiosidad, ¿no? Porque hemos visto como muchas veces el adulto entiende
que un niño curioso es un niño mal portado, es un niño que no sabe autorregularse, que no sabe estarse quieto, pero es que resulta que la curiosidad es el motor de la infancia. Si la infancia, su meta principal es descubrir a este mundo al que me acabo de mudar, que de repente tú tienes 30 años, 40, 50 años conociendo, pero yo apenas tengo 2, 3, 7 años, pues yo necesito conocerlo, tocarlo, sentir si es frío o es caliente, esto que tú decías, ¿no? Pero esos niños a los que se les va cercenando la curiosidad, de alguna manera es como apagar el alma infantil, Isa, es como apagar la esencia, apagar la llama. Entonces, tengamos mucho cuidado en esos niños buenos o extremadamente bien portados que se pueden quedar 3 horas quietos en una silla, porque ahí algo está pasando con el motor vital de esta etapa fundamental que es la infancia. Para mí, Sí, la curiosidad es la llave maestra que abre todas las puertas del conocimiento. totalmente. Y tú sabes, en relación a lo que leíste que escribió alguien por ahí, me vino a la cabeza, una persona me contaba, que viene en relación a lo que estás diciendo, que ella sentía que inhibía mucho a sus hijos, ¿no? Que tenían, son hijos chiquitos, qué sé yo, 3, 6, por ahí, y decían, aquí no, shh, despacio, shh", y ella sentía que ella estaba anulando, o sea, inhibiendo, y cuando fuimos para atrás, para atrás, para atrás, ella ella sabía que eso es lo que habían hecho en ella, ¿no? Sus Claro. propios padres. Entonces, también es importante cómo adquirimos, o sea, o hacemos en automático eso que aprendimos, que no necesariamente funcionó porque ella misma lo sufría. Entonces, es muy importante lo que tú dices, de no inhibir, no apagar esa llama. Mira, no hay, los niños se asombran, los niños se maravillan. Hay por ahí un video que siempre lo llevo a la radio y eso, el de Alike. ¿Tú lo has visto? No, Eh, ¿cuál? Alike es un corto, Alike se llama así, es un Ah, corto de Pixar, Alike, Alike, sí, 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 ya sé cuál es. que empieza en blanco y negro. Entonces, el niñito van al colegio con su papá y el niñito está fascinado, fascinado y el papá está en su mundo, ¿no? Y lo jala para aquí, lo jala para allá, no se detiene a nada y para el niño todo es nuevo. Entonces, es así. Y al final del video el papá se transforma y el video pues ya empieza a tener color. Ujú, Entonces, ujú. yo estoy contigo. Apagar la curiosidad, inhibir las acciones de nuestros hijos, o sea, cuando naturalmente son espontáneos, son alegres, son entusiastas, o sea, eso nosotros lo vamos apagando, definitivamente lo apagamos en la escuela, lo apagamos los papás y las mamás que estamos aburridos o cansados. Entonces, eso que estás diciendo me parece fundamental. Junto con eso, solamente colocarlo en un dispositivo libre, con reglas, porque como dice mi profesor, que lo sacó yo no me acuerdo qué autor es, pero hasta el pájaro vuela libre y puede volar porque tiene la gravedad, ¿entiendes? Si Claro. no hubiera gravedad, la verdad es que lo que le permite volar, entonces necesitamos libertad para los niños. Entonces yo, bueno, entonces en esta primera etapa hay una etapa de construcción de identidad. Y ya a los de 3 a 5, se va a ir afinando, se va a ir identificando si es varón al varón, al papá, a la mamá, hay toda esta etapa. Y ya aquí, pues el niño está mucho más maduro. Fíjate que anterior a esto, es muy importante saber, en el desarrollo del cerebro, tenemos la teoría de los 3 cerebros. Yo la voy a explicar muy simple. Está el cerebro primitivo, está el cerebro emocional y está el cerebro frontal. El cerebro frontal viene y esto es muy importante para que entendamos por qué se portan mal, ¿verdad? El cerebro frontal es el que va a regular y a inhibir los impulsos. Entonces, este cerebro, esta parte, sobre todo la parte órbito frontal, es la que se va a madurar alrededor del 5.º año, 6.º y 7.º. Y adivina qué, vida, que ya tú lo tienes que saber y todo lo sabemos, digamos, empíricamente. En los varones se madura después esta parte. La Sí. niña es capaz de autorregularse mucho antes que el varón. ¿Por qué? Porque tenemos cerebros diferentes. Tenemos, o sea, nuestra naturaleza es distinta, de femenina y masculina. Entonces, hay que saber que cuando un niño todavía, ¿qué características quiere decir? Funciona con el primitivo, digamos, con el cerebro primitivo y con el cerebro emocional. O sea, no hay conexión entre ellos, hay poca conexión y es el afecto, es la interacción empática
Y esto es súper importante entenderlo, porque aquí la empatía tiene un rol protagónico. Un niño que es cuidado y criado con empatía, es más posible que se conecte también a los demás, que sea empático y que no sea violento. Es Entonces, decir, que cuando se porte mejor. que se porte mejor. En estos términos dicotómicos, ¿no? Se porta mal, se porta Sí, bien. Ujú. totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque sencillamente ha habido un adulto que ha comprendido algo muy simple. El niño pequeño no se porta mal porque quiere. Es porque no hay otra forma de expresar lo que le pasa. O sea, a ver, si el cerebro es inmaduro, quiere decir que llega el estímulo y ¡va! Y lo salta. Así, es reactivo. Y también Exacto. yo hablaba de las tempestades emocionales porque las emociones lo embargan. Es decir, si tú te fijas en un niño pequeño cuando está feliz, ¿tú sabes lo que hace? Se pone a saltar con todo su cuerpo, ya, ya, y a dar botes, expresa su felicidad, no, ni siquiera es feliz, como un éxtasis. Y cuando está enojado, pues igual, sale el monstruo que lleva dentro, Ujú. ¡ruah! El volcán, porque ese es el aspecto de la vida emocional con un cerebro inmaduro. Entonces le va a tomar una maduración y fíjate que tenemos que esperar los 5 o 6 años para ver un niño más o menos regulado. ¿Qué quiere Ujú. decir? Un niño que acata normas, que hace lo que se espera que haga, pero van a haber más posibilidades de que este niño se maneje adecuadamente si yo como adulto modelé correctamente ese manejo emocional como yo manejo mi emoción frente a esa rabia del adulto, del niño, cómo yo la manejo, eso es muy importante, cómo yo lo comprendo, cómo yo lo contengo. Ujú. O Ujú. sea, entonces luego, pues esperamos que después de los 5, de 3 a 5, ahí está la parte más importante aquí, es pues la identificación, ¿no? Es los roles de género, como cada uno, tú lo empiezas a ver de manera espontánea y natural en la sala de psicomotricidad o en una escuela, cómo se separan los sexos y cómo cada quien con sus intereses. Y esta es una etapa muy chula porque también es la etapa de los amigos, ¿no? Ya los niños empiezan a identificar el amiguito, la amiguita, y ya hay mucho mayor comprensión, o sea, ya hay más maduración. Pero Ujú. aquí hay que saber, todos queremos que los niños se regulen, que no se porten mal, digamos, ¿verdad? Ujú. Pero hay que saber que ese portarse mal viene hasta en la barriga, vida. Me voy a ir un poquito para atrás, porque si yo como mamá embarazada viví mucha tristeza con mi pareja, mucho dolor, mucho abandono, mucho estrés, mucho pique, todas esas emociones, yo le voy a transmitir el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, ya yo estoy estructurando con esos neurotransmisores el cerebro de mi hijo, que cuando nazca van a ser irritados, van a ser impacientes. Entonces, también hay una formación previa a la parte emocional. Pues después de los 5, 6, 7, vamos a decir, ya el niño accede a un aprendizaje mucho más abstracto. ¿Entiendes? Es el periodo de las operaciones formales que le llama Piaget, que es el pensamiento, eh, aprende las matemáticas, el razonamiento lógico, que ya viene preparándose. Porque cuando tú a un bebé le pones muchos vasos, un niño de 8 meses, tú le pones vasos de diferentes color y tamaño el niño va a ir categorizando, o sea, ya está haciendo matemáticas, ya está haciendo Ujú. actividades lógicas, pero ya aquí, digamos, es los aprendizajes más formales. Ujú. Entonces, a los 7 es una edad importante donde ya el niño hasta adquiere como el doble sentido, Ujú. como hasta entonces había sido muy literal. Su propio pensamiento es un pensamiento mágico, un pensamiento idealizado, un pensamiento autorreferencial, egocéntrico. Entonces, todo está ligado a mí. Si mi papá se divorcian es mi culpa, si las estrellas se caen es mi culpa, o sea, todo ese pensamiento, ese modo ligado a mí, pero es una etapa, ¿verdad? Entonces, luego ya a partir de los 7 años entramos en el periodo pues, de latencia, le llaman los psicoanalistas, ¿no? O sea, en una etapa donde, digamos, está todo dormido hasta que vuelve a los 11 años empezar. Pero digamos que todo lo que se fue gestando en la primera infancia, los primeros 6 años de vida, vamos a decir 7, se queda dormido, es como que el conflicto se apaga y se va a retomar en la adolescencia. Y este es el problema, que como bien decían nuestros ancestros, ¿cómo es el niño chiquito, problema chiquito? ¿Cómo es? Niño Sí, chiquito, problema chiquito. niño Niño grande, problema grande, grande.
¿Por qué? Porque todo lo que conflictos que no resolvimos en la pequeña infancia van a volver a resurgir y van a volver a resurgir en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, Ujú. yo diría que tenemos que esperar que un niño, ya a los 4 o 5 años, cuando el cerebro está más maduro, y sabes que, y aquí es muy importante porque aunque, aunque yo diga estas grandes generalidades, lo cierto de vida que en desarrollo la diferencia es la norma. Claro. No, no, ¿y por qué? Porque el desarrollo está ligado a la biología, está Ujú, ligado al entorno social, ujú, al estatus económico ujú. también, está ligado o a la pobreza y Claro. está ligado a la relación, a la afectividad y a la historia de vida de papá y mamá. Entonces, Ujú, no todos se van a desarrollar igual. Ahora, ujú. hay más probabilidades de que un niño se porte bien cuando definitivamente el adulto se porta bien. Esto me ¿Qué lleva, piensas? Isa, esto me lleva inevitablemente, creo que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? A terminar en un punto que pareciera que es el más difícil, ¿no? Y es que pareciera que para tener hijos que se portan bien, el trabajo tiene que empezar por mí. Eso no es una Es sorpresa correcto. para ti, para mí, que tenemos tanto tiempo trabajando con niños y que cada vez más trabajamos con adultos, Ay, sobre todo se me yo que fue. trabajo con adultos, pero Sí, quizás sea una sorpresa para algunos adultos que creen que la disfunción, la desregulación, la conducta inadecuada estaba en el niño y cómo tú me vas a venir a decir ahora que yo me tengo que mirar yo. Entonces, es cuéntame un poco de esta conexión que hay entre el entorno que genera el adulto y el resultado o la respuesta que muestra el niño que está creciendo en ese entorno. claro. Mira, voy a hablar un chin de neurociencia afectiva, un poquito, y lo voy a hacer lo más llano posible, porque es muy importante. Las hormonas del bienestar todas las conocemos, es la oxitocina, la hormona de la conexión, la dopamina, serotonina, le llaman el cuarteto de la felicidad, ¿verdad? Y la endorfina. Y luego está el famoso cortisol, el estrés. Cuando un bebé está llorando y el adulto va y lo calma, le mira, le interpreta. Yo siempre le digo a los papás, sobre todo de bebés chiquititos, tú eres el traductor. Claro. Traduce el gesto del niño a la palabra, pero tradúcelo a él. No solo a ti, sino a él o a ella, para que entienda que está siendo atendido. Entonces, el bebé se pone a llorar o la bebé se pone a llorar, papá o mamá vienen, calman, le explican, mira, ay, debe ser que tienes frío, lo miran a los ojos, lo sostienen, lo calman. Entonces, de una vez, el cerebro del bebé disminuye el cortisol que estaba bombeando y acuérdense que en un cerebro inmaduro, el cortisol bloquea todas las neuronas del bienestar. Ujú, Entonces, si nosotros dejamos continuamente al bebé llorar o al niño pequeño no responder sus necesidades, juzgar sus emociones, porque claro, aquí tenemos que hablar de la vida emocional, de eso estamos hablando. Cuando hablamos de neurociencia afectiva, es cómo toda esta emoción impacta en la estructura cerebral, en los caminos cerebrales que son los que nos van a hacer, pues, cómo nos manejamos, cómo sentimos, cómo percibimos la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo papá, yo mamá, en mi caso, ¿verdad? Tuve una crianza de mucho chancletazo, la crianza tradicional, o de mucha descalificación. Yo llego a la vida adulta con una serie de heridas donde yo me creo todo lo que me dijeron, pero sobre todo que si a mí me daban chancletazo, es muy probable que mi mamá o mi papá, el que me dio el chancletazo, no supiera manejar el estrés. claro. Entonces, ¿cómo yo aprendí a manejar? Primero, acuérdense lo que le dije, más cortisol, menos regulación. O sea, más estrés, menos el bebé madura esta parte del cerebro. ¿Por qué? Porque la bloquea el exceso de cortisol. Entonces, es paradójico. Las crianzas que son de castigo físico o de humillaciones verbales, de crítica, pues lo que no permiten es que madure el cerebro. ¿Por qué? ¿Qué sabemos hoy claramente? El afecto y el amor, ese es el combustible del desarrollo neurológico. Entonces, es muy importante. Lo primero es que el niño o la niña se sientan comprendidos a nivel emocional. No Ujú. más de estas cosas, no tienes que llorar por eso es una tontería, ay, tú siempre haces esto, tú nunca aprendes. O sea, no podemos machacar, no podemos juzgar esas emociones, Ujú. porque lo que generamos con eso es que no calmamos al niño.
lo que hay que hacer, estalla, o sea, cuando vemos un niño en rabieta, dando golpe a la puerta, en un estallido, que eso vamos a ver hasta los 4 años, es normal, 4 años, 4 años y medio, lo que tenemos que pensar es que está sufriendo. Claro, Pero claro. eso, pero tú sabes que eso no lo pensamos. No, quien peor la está pasando es el que está viviendo la pataleta, porque está desregulado, no sabe cómo llegó ahí y mucho menos sabe cómo salir de ahí. Exacto, Pero entonces muchas eso es veces muy importante. muchas veces el adulto lo vive como una afrenta, lo vive como, ¿cómo me haces esto a mí? Como si me lo estuviera haciendo a mí, o sea, como que saltamos el entender es que lo está padeciendo él o ella, que no saben comunicarse de otra manera. Claro. Te lo está haciendo. Entonces, entonces, hay algo importante cuando tenemos asuntos no resueltos, esa conducta de mi hijo me despierta mi propia, la niña que yo fui o la mamá que yo tuve. Entonces, es súper delicado porque entonces yo no me voy a manejar neutral, Claro, ¿entiendes? Yo voy a querer o no ver, o sea, yo voy a manejar también desde mi herida, voy a reaccionar y quizás voy a sobreactuar, a maltratar, no lo sé cómo voy a reaccionar, o al contrario, no voy a poner ningún límite, vida, porque cuando yo tengo problemas no resueltos, si yo fui criada, a mí me pasó eso, vida, o sea, yo tengo una educación autoritaria encima. A mí me ha costado mucho colocar los límites, colocar la claro. autoridad en mi maternidad. ¿Por qué? Porque yo asocio que autoridad es maltrato y no es así. O sea, la autoridad es necesaria, los límites son necesarios porque los límites contienen, pero desde mi, desde Tu mi, de- experiencia. desde mi no resolución de asuntos, pues eso va a interferir. Entonces, ¿qué otra cosa para responder a tu pregunta de por qué tenemos que trabajarnos los papás y la mamá? Yo aprendí a relacionarme con mi mamá, con la relación de mi mamá y de mi papá, ¿verdad? Y de mis hermanos. Pero esa misma relación es la que yo voy a dar. Entonces, hay una serie de patrones relacionales que no son funcionales. O sea, tenemos el yo funcional y el yo neurótico, el yo que se apega, que se pone agresivo, que se pega. Entonces, eso también yo lo traigo a mi nueva maternidad. Yo te digo, es increíble y al igual que tú me sorprendo porque a mí me han preguntado en consulta a los papás, pero Isabela, es que yo me tengo que trabajar también. Sobre todo pasan mucho y dicen, y todos los papás de Felices Jugando se trabajan y todos hacen terapia. O sea, está la resistencia y sobre todo que sabemos en clínica que el síntoma lo lleva el niño, pero es un síntoma familiar. Exactamente, exactamente. El niño es el portador del síntoma familiar. Sí, es como que cogió, ven, yo cargo el síntoma Sí, y sí, yo sí, soy la voz de yo presto alerta. mi cuerpo, presto mi cuerpo. Sí, sí. Entonces, definitivamente, como tú y yo hablábamos ahorita fuera de línea, eh, que no se concibe una terapia de un niño o una ayuda a un niño sin una ayuda de los padres, no puede ser. Y de hecho, miren, yo lo hablaba esta mañana, tenemos que ayudar mucho a los papás, porque ser papá y mamá no se puede hacerlo solo, ¿ves? Necesitan un sostén, un acompañamiento, esas informaciones que tú das, esa educación, eso es muy importante, debía difundirlo todo, todos los profesionales de la infancia, porque es que ahí está la base de la salud mental. Si Ahí está la queremos un base de la salud. mundo, si queremos un mundo, porque a ver, vamos a ver el reactivo. El niño reactivo, el desregulado, llega a la adolescencia y nadie lo reguló. Nadie lo reguló porque mi rabia como mamá no lo va a regular, al contrario, lo va a ayudar a no regularse. Y esto es lo que hay que entender bien claro. Mientras yo utilice prácticas de violencia ordinaria, llámese humillaciones, gritos, castigo físico de cualquier tipo, jalones, pellizcos, sacudidas, eh, tú no sirves, tú eres un bruto, todas esas cosas que yo oigo a veces en consulta y me parte el alma, pero en la consulta de los adultos, vida, Sí. eso es lo que más uno oye, pues todo eso lo que lleva es a un adulto a que no se pueda regular. Entonces, está claro que la educación con autoridad, pues no ha sido la mejor. Entonces, hay que tener clara la empatía, aquí es un valor, vuelvo y la traigo, porque si tú quieres un niño que se porte bien, tú tienes que portarte bien con él, tienes que ser empático con él. Entonces, yo creo que ese es un principio. ¿Y qué pasa? Que hay papás y mamás que traen su historia y que yo soy más impaciente, más intolerante, más rabietosa, entonces yo reacciono a las conductas de mi hijo peor. ¿Tú ves? Y por eso es que yo tengo que mirar qué pasa conmigo. O sea, no es el problema del niño. El otro día me llamaba una mamá.
mi hijo, 6 años, hace esto, hace lo otro, hace aquello. Bueno, yo la conozco desde que tiene 1 año, o sea, le tengo mucha confianza. Y yo le dije, a mí no me digas que tu hijo hace. ¿Qué estás haciendo tú? Después yo me sentí mal, ¿no? Y digo, perdona, pero la confianza, la relación terapéutica lo permite. Me dice, no, tú tienes razón. Yo no puedo venir a decir a los que mi hijo tiene 6 años que él hace, o sea, yo soy más grande que mi hijo, yo Claro. tengo más control que mi hijo, entonces, ¿qué yo dejo de hacer? Algo muy importante que yo no quiero dejar de decir es que la presencia plena del adulto, plena, ¿qué quiere decir? Que mi mente y mi cuerpo están ahí para ti, escuchando, también ayuda a que se regule. Los niños bien portados, como le llaman, son niños que generalmente están, o sea, sus papás se ocupan de ellos, porque nosotros vivimos tercerizando. Yo también delegué mucho vida, o sea, yo no hablo desde una posición de que yo tuve que cometer todos los errores del mundo y no hay que culpabilizarse, y eso también es muy importante, vas a cometer errores, vas a Exacto. cometer. Ujú. Y es una de las preguntas que probablemente tengan en mente quienes nos están escuchando, Isabela. Y les recuerdo que aquí hay un chat donde pueden ir compartiendo sus comentarios, sus percepciones, sus preguntas, aprovechando que tenemos a Isabela aquí hoy. Que muchas veces decimos, bueno, esto que me están diciendo Isabela y Vida, me está llegando muy tarde, porque ya yo hice todo lo que ellas están diciendo que no se ha debido hacer. Y a hoy en día mis hijos se portan muy mal. O quien de repente dice, sí, 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 eso aplica para niños dóciles, para niños tranquilos, pero es que tú no tienes idea de lo que son los míos son terribles. Ciertamente hay personalidades y habrá niños más retadores y más inquietos que otros. Y tú probablemente trabajas con el grupo de los más inquietos, Isa, en tu sala. Pero todo lo que el niño hace, sobre todo en los primeros años, está muy vinculado a una respuesta que el niño da al entorno en el que está creciendo. Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué Quiero me...? decir algo. Sí, Sí, sigue, claro. sigue. Dale, No, dale, ¿qué ibas a decir? que escuchándote me acordaba en estos días de una mamá que me comentaba y yo que juraba que yo lo estaba haciendo buenísimo y que mis hijos no se estaban dando cuenta y resulta que hoy el de 8 me ha saltado con todo una radiografía del panorama familiar que yo en mis sueños más remotos jamás hubiera pensado que él lo tenía así de claro, porque además él es el que no habla, él es el que está en una esquina jugando en su mundo y nosotros los adultos no hablamos de este tema. Entonces el niño no se porta mal de este tipo de conductas que hemos dicho, pero le ha costado terriblemente el homeschooling, le ha costado muchísimo conectarse, hacer algún tipo de enganche con este tema de la virtualidad, ese es su portarse mal. Y resulta que el niño es absolutamente transparente y receptor de todo lo que su entorno está manejando y lo que está viviendo. Claro. Y esos son todos los niños. Él porque ella tuvo la dicha de que él hablara. O sea, porque mientras él exprese, tenemos probabilidad de mejorar lo que sea que haya mejorar. Mira, y algo que quería como dejar dicho aquí, muy importante, hablando de desarrollo del niño. Tenemos que saber que los niños necesitan moverse. La necesidad de movimiento es vital. Para ellos la necesidad de movimiento es como para nosotros irnos a tomar un café con una amiga, respirar, o sea, ellos tienen que moverse. Lo segundo, los niños necesitan poder actuar, accionar y moverse para poder pensar. Fíjate que primero viene el acto y después viene el pensamiento. O Claro. sea, de la acción surge el pensamiento. Entonces yo tengo que saber manipular, dejarle manipular, dejarle explorar, dejarle moverse con seguridad, adaptar un entorno seguro para eso. Número 3, los niños son necesariamente expresivos y comunicadores. Y tú sabes, Vida, nosotros en nuestras sesiones de psicomotricidad, es 1 hora normalmente, dependiendo de la edad, y lo primero es la bienvenida, o sea, es un círculo donde se van a hablar de las reglas, porque ellos van a jugar en libertad. El juego es iniciado por el niño, nunca por nosotros. Entonces nosotros acompañamos ese juego. Y yo te voy a decir que mientras más alta la edad, o sea, nosotros llegamos hasta los 11 años más o menos, más necesidad, más se roban un tiempo. El círculo debe durar 5 o 10 5 minutos. Pues los de 6, 7, 8 años se roban como 10 minutos más porque tienen una necesidad de hablar tan grande, Vida, que yo digo, pero es que nadie los está escuchando. Wow. Porque vienen desbordados en comunicación. Y mi abuela hizo, y mi tía hizo, y quieren todo, quieren compartir. Entonces tenemos que saber que los niños son seres de comunicación, de conexión, que los seres humanos somos sociales.
Ujú, ujú. Otra cosa súper importante que hay que saber es que necesitan jugar. O sea, el juego no es solo un motor de desarrollo, sino que es un signo de salud psíquica. Porque Ujú, fíjate que los niños con autismo no juegan, ujú, porque jugar es traer al presente un pedazo de mi historia. ujú. Entonces, cuando yo he integrado, y eso me permite atenuar mis angustias, mis dolores, mis miedos, organizar, aprender. Pero hay una dimensión del juego psicológica que es la menos valorada, Ujú. porque en las escuelas no se juega pues de 0 a 6 años, y pues fíjate que en Finlandia lo único que hacen es jugar y arte, porque es expresión de emociones. Porque Ujú. fíjate, y esto sí quiero que quede claro. Los niños tenemos que invitarlos a expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque todo ser humano que expresa sus emociones no se enferma vida. Sí, sí, ¿Entiendes? sí. O sea, el que no expresa va a ser un síntoma. Bueno, yo hoy tenía tortícolis, yo me hice una terapia hoy con una doctora maravillosa, pero fue a nivel emocional, pero es médico, médico, pero ella trabaja en medicina integrativa. Y ya es que Ujú. yo tengo un dolor, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué conflicto? ¿Qué sentido? Y empezamos, y ella me dice, es que está totalmente unido. Entonces, tu expresión emocional, si no sale, va a salir por la vía equivocada. Entonces, los niños tenemos que enseñarles a expresar y tenemos que escucharlos, no los escuchamos. Entonces, Ujú. siempre que tú puedas, claro, cuando ya tenemos el fuego, que ¡guau! El niño, el volcán llegó, pues ahí uno no se puede poner a hacer nada, porque ahí no Claro. hay receptividad. Ujú, Pero ujú. tú puedes estar al lado, tú puedes esperar cuando tú te calmes, yo estoy aquí, yo sé que estás muy furioso, decir palabras, pero siempre tratar de entender qué generó eso, o sea, llegó la conducta inadecuada, por decirlo de alguna manera, y ya cuando se calmaron, porque, oye, te toca quedarte ahí hasta que se calme, a veces sacarlo del espacio, pero acompañarlo dependiendo de la edad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a partir de los 4 años, 5, hay propuestas educativas que crean su rincón de botar el golpe. Le llaman, ¿cómo es que le llaman? Un rincón donde yo me calmo, donde yo respiro. Tú sabes que hay unas escuelas allá en Estados Unidos, aquí, no estoy clara, pero ya tiene que haber muchas propuestas dentro de algunas escuelas vanguardistas, ¿no? Donde se Ujú. les educa del cerebro a los niños empiezan a saber todo esto que estamos hablando del cerebro primitivo, de por qué está inmaduro, de por qué yo no controlo, se Qué les empieza a maravilla, educar. porque además, Sí, en la medida en que te autoconoces, ya sabes que todas estas respuestas también tienen que ver con cambios químicos, ¿no? Y que a veces, bueno, tú no tienes la plena potestad de incidir sobre eso, pero claro que sí, claro que hay una parte de ti que puede incidir sobre eso. sí. Y tú, Entonces hacen sus rincones de eso, de donde yo me voy a calmar. Y te digo que desde los 4 años, lo vi en un video, me encantó, me encantó. Sí, me ibas a decir algo. no, que aquí alguien nos está preguntando, bueno, Opalina Catalina comenta, el cerebro aprende cuando se emociona, y eso es así. El El aprendizaje es un afecto. proceso afectivo, ¿no? Keila pregunta, ¿qué tan cierto es cuando dicen es maduro a su edad y por eso se comporta bien? ¿Es realmente maduro y por eso se porta bien? ¿O es que maduró antes de tiempo? Yo creo que habría que ver qué está pasando en ese entorno, ¿no? Sería como muy aventurado Sí, dar sí. una respuesta genérica, pero no sé cómo lo Ahora, piensa. yo te voy a decir algo, lo que yo sí sé, y te juro que tú también lo tienes que haber visto y todo el mundo, es que un niño de una persona de 40 años, un bebé, o de 35 años, no es lo mismo que tú tuvieras un bebé a los 20. O sea, yo he visto niños maduros cuando los papás los han tenido más maduros. ¿Entiendes? Ujú. Yo sí pienso que pueden haber niños regulados adecuadamente, eh, cuando papá y mamá tienen una madurez emocional. Claro. Es que eso que vemos en los niños de el acting out, ¿verdad? De la emoción, o sea, el actuar la emoción, pero eso lo hacemos los adultos. ¿Qué Ujú. cantidad de adultos no hay que no tienen ningún filtro y dicen lo que piensan y arremeten con quien quieren? Es una inmadurez. Ese comportamiento es normal en la infancia pequeña, Ujú. ¿entiendes? Entonces, imagínate unos papás que sí estén maduros, que hayan transitado una maduración. Yo creo que mientras más joven eres, y también como, y estoy contigo, no voy a generalizar, pues quizás más difícil vas a poder ayudar a regularse a tu hijo porque todavía tú estás en proceso de regulación, cuando sabemos que el cerebro madura de 25 a 30 años y dicen por Así ahí que es. no se acaba de madurar. Ahora, sí también he visto, mira, los músicos son una especie particular. Ujú, Tú ujú. sabes, yo porque tengo una hermana pianista,
y yo lo veo en mi sobrina, su hija. Mi hermana se la pasó tocando música como, claro, ella es compositora y todo. Y, o sea, su niña es súper Ok, madura a nivel cognitivo, a nivel de bien portarse, va por la regla. Y yo te digo que si tú ves la crianza de mi hermana, tú dices, no hizo mucho, o sea, no le costó. Ahora, ok, todo el mundo trae sus cosas, ¿no? No hay nadie perfecto. Y claro. yo, o sea, que también depende también qué tú haces en el útero. Pero como tú dices, no podemos generalizar en ningún Así caso. es, así es. Aquí Evelyn pregunta, ¿cómo acompañar a un bebé de 10 meses que muestra poca curiosidad por su entorno? Se sienta y observa, pero muestra poca iniciativa por conocer lo que le rodea, a menos que el adulto lo estimule mucho para que empiece a moverse y explorar. Aquí hay algo que no hemos hablado tú y yo, pero que lo hablamos siempre en nuestros respectivos muros, ¿no? Ajá, Los digitales. Ese es un tema, sí, ta, sí, ta, ta, sí. ta. Sí, Eh, Porque eso mata el asombro, mata las conexiones neuronales, mata la iniciativa. Ella está hablando de iniciativa. Habría que ver a ese bebé, porque un bebé hipoactivo, que es lo que ella está diciendo, primero tengo que chequear bien si hay un buen tono muscular, si hay una buena conexión en la mirada, o sea, el mm, hipoactivo hay que estar un poquito, llevarle más, ¿cómo se llama? De es cerca el característico, ¿no? desarrollo. Porque puede tener quizá algún tipo de hipotonía. ¿Qué cosa es hipotonía? Un tonito que no tiene que ser ni siquiera patológico ni nada, un tono por debajo. Mm, Pero hay que mirar, o sea, eso de un bebé hipoactivo que no tenga mucha iniciativa, o bien, mira, o bien lo han posicionado mucho, ¿entiendes? ujú, Ha estado inmovilizado, que lo conozco muchísimo, lo han cogido en brazos todo el tiempo o ha estado en sillitas, columpios posicionadores, o lo interrumpen en su actividad continuamente. mm, Eh, o sea, hay que mirar cuáles son las prácticas que hemos hecho hasta estos 10 meses. Pero yo ujú. te voy a sugerir cosas para ahora. Hay dos cosas muy importantes en esta edad. Es cómo yo establezco la relación con el bebé. Entonces, en los momentos de cuidado, en los momentos de comida, de baño, de higiene, de cambio de pañal, háblale mucho. O sea, háblale de lo que estás haciendo con él, espera. O sea, ay, ahora te voy a cambiar el pañal, míralo a los ojos, espera que reaccione, tómalo. O sea, una serie de prácticas que lo puedan, que puedan ayudarlo a atencionarte más y a empezar a expresarse un poco más, aunque sea con un lenguaje, ¿no? Sí, Y en los materiales, habría que ver qué materiales, porque los materiales tienen que ser los juguetes o los objetos de acuerdo al interés, ujú, de acuerdo a la edad. Si, por ejemplo, el bebé hace esta aprensión, pues yo no le puedo dar una pelota enorme, ¿entiendes? ujú. Porque si todavía no hace así, no la va a poder agarrar, tiene que agarrar con las manos. Entonces, cada objeto tiene una etapa y no lo interrumpiría mucho, respetaría el ritmo. Me pregunto si esta persona que preguntó eso está con el ritmo adecuado del bebé. A veces soy yo la que estoy desesperada porque haga cosas. Tú ves que hay muchas posibilidades, ¿no? Te Sí, invito a que sí. mires bien el desarrollo. Y siempre vamos a estar claros de que cualquier respuesta que podamos recibir en un espacio tan limitado como los espacios de las redes sociales, las plataformas digitales, siempre van a ser simplemente invitaciones a que quien A hace seguir profundizando. siga observando, ¿no? Esto para nada sustituye una evaluación profunda. Te quería, Pero tú sabes que, sí, no, a lo que me gusta del tema es la capacidad de iniciativa, porque todas las prácticas de estimulación donde yo hago por el niño, donde yo lo coloco, tal vez tú lo estás colocando en una posición que no puede. Por ejemplo, si yo lo siento, yo no puedo pretender que si el niño no se sabe sentar, se está dando vueltas, no puedo pretender que se ponga tranquilamente a manipular las cosas. Tal vez lo estoy poniendo boca abajo cuando no se sabe poner boca abajo. Entonces, claro. es muy importante para despertar la iniciativa tener seguridad corporal. Y esto es importantísimo porque casi todas las prácticas de los adultos con bebé es ponerlo en posturas que no domina, es madurarlo al carburo, es no respetamos el ritmo natural. Entonces, Ujú. cuando el niño es sometido, hay que saber que seguridad psíquica equivale a seguridad corporal, ¿eh? O sea, si el niño está seguro con sus apoyos seguros, va a manipular más. Pero digo, dale, Isa, te tenía pregunta. una pregunta. Hay una etapa en la infancia en la que el juego es destructivo.
Tú y yo lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Y aquí algunos padres pudieran decir, pero este niño que se portaba tan bien y que seguía las reglas, ahora llega y si ve que la hermanita está haciendo una torre de tacos, se la tira al suelo. Y él mismo de repente hace algo que le ha tomado mucho tiempo y mucha dedicación minuciosa y va y lo rompe y otra vez lo vuelve a empezar. Se volvió agresivo mi hijo de repente. Güey, esto es un indicio de que el niño va a ser un disruptivo. Ponnos en contexto, por favor, para que todos entremos en calma y en alivio. ¿Por qué es necesario el juego que destruye de alguna manera? Fíjate, ese es un juego muy bonito porque esto es muy psicológico. Mi profesor siempre dice que para yo construirme, tengo que destruirte simbólicamente. Para yo encontrar quién soy yo, tengo que dejar de ser tú. Entonces, mira cómo empieza este juego. Este juego empieza muy temprano, ¿no? Y esto es lo que hacemos en práctica psicomotriz o couturier. O sea, precisamente esto es lo que llama mi profesor Bernard fantasmas de acción. Pero no tenemos que entrar ahí porque no somos profesionales. Mira, la mamá construye la torre al bebé de 8 meses. Intuitivamente, esto se da espontáneo. Es como lo del juego del cuckoo's tras. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Dónde está el bebé? Que es otro juego psicológico. Entonces, el bebé tumba la torre. Y entonces la mamá lo vive con placer, no culpabiliza al bebé y vuelve y le construye la torre. De alguna manera la mamá ha entendido que para el bebé es importante esa destrucción. Pero fíjate qué pasa. A los 8 meses, cuando empieza este juego, 8, 9 meses, el bebé ya se empezó a diferenciar de la mamá. Tenemos que saber que cuando nacemos como bebés, yo estoy confundido. Si tú eres mi mamá vida y yo soy tu hija, yo no sé quién tú eres, dónde empieza mi cuerpo, dónde termina. O sea, hay esta confusión psíquica. Entonces, poquito a poquito me voy a ir separando de ti y por eso nace la famosa angustia de separación. Pues la angustia de separación. Isa, te me congelaste. A ver, ¿nos escuchan? ¿Nos ven? Cuéntenme aquí por el chat, porfa, para saber si soy yo sola. Sí, ya estoy, ya estoy. Ok, volviste. Se me acabó de decir. Entonces, la angustia de separación es una buena noticia porque aunque va a durar 4 años de la vida del niño, eso quiere decir que ya el niño o la niña comprendieron que su mamá y su papá son otros seres humanos. Yo soy otro, estoy separado de mi mamá y si estoy separado de mi mamá, quiere decir que ella se puede ir y puede que no regrese. Entonces, fíjate, ¿por qué hago esta connotación? Y de ahí sale el juego de aparecer y desaparecer, que es un juego que atenúa la angustia de De separación. separación. Entonces, vamos a la construcción. Cuando tú tienes el niño de 2 años, de 1 año y medio, porque cada vez las edades se van antes, ya no es lo que yo hice en la universidad, ya cambió, pues hay una oposición, ¿no? En la oposición yo me construyo y es lo mismo en la adolescencia. Yo tengo que poder decir, no, mamá, yo no pienso como tú, yo no soy como tú, ¿entiendes? Porque de esa manera yo voy diferenciándome. Entonces, la torre, ¿qué representa la torre? La torre la construyó la mamá. La torre también muchas veces representa el niño, pero cuando yo te tiro tu torre, es decir, no, tú no, yo la hago, yo sí, este soy yo. O sea, ¿me entiendes? Es rechazar lo que tú me traes, pero es simbólico, no tenemos que Claro, vivirlo claro. para nada con tragedia. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué quiere decir esto? Que algo muy importante, no debemos culpabilizar la destrucción, porque hay mucho placer en la destrucción. Entonces, cuando los niños van a la sala de psicomotricidad, mi profesor en el marco de la sesión pone una gran torre, no una gran torre, una muralla, donde los niños encuentran placer. Cuando tú destruyes, tú liberas tensiones, tú liberas emociones, pero tú te afirmas, el niño se afirma. Entonces, hay una manera de destruir que se puede enmarcar dentro de un juego. Quizá tú no puedes destruir, qué sé yo, algo serio, pero vamos a hacer una pila de cojines, una torre de cubilitos, y yo voy a jugar la destrucción. Y a veces también jugar a la destrucción del adulto. Nosotros nos ponemos detrás del cojín y el niño nos tumba y ¡guau! El niño ve al adulto en el suelo y para él eso es lo máximo, porque en el juego el niño tiene que vivir su omnipotencia, su capacidad de poder, porque vamos a ver, los niños son mandados, los niños no son escuchados, vente aquí, ven para allá, o sea, ¿tú sabes por qué? Es increíble, me decía una mamá esta mañana que su hijo está yendo a Felices jugando, quiero ir a Felices jugando todos los días, le digo yo, grábalo, pero tú sabes
por qué los niños sueñan con salas de psicomotricidad? Porque es el único lugar donde los niños pueden hacer, ¿entiendes? En libertad. Y donde hay un adulto que comprende ese hacer y acompaña. Entonces, destruyen, construyen. Entonces, no hay que vivir en la destrucción, sobre todo en edades, qué sé yo, de hasta los 6 5 años, como un juego. Ahora, hay otra destrucción que es una provocación y que ya es otro contexto, ¿entiendes? Cuando, Claro, claro, claro. y te voy a decir algo, y aún así yo he visto lo siguiente, teníamos un niño en terapia, en mis primeros años de terapia psicomotriz en el país, en grupo, había un niño que era muy invasivo, 5 años tenía, y había otro que era muy inhibido, tenía mucho miedo, su papá era muy grande y su papá era muy enérgico y autoritario, y ese niñito iba a terapia psicomotriz para desinhibirse y el otro iba a terapia psicomotriz para controlarse, para regularse. Mm. Entonces lo juntamos, un grupito de 5 con 2 terapeutas, una amiga española que ya no está. Entonces, oye, vida, en un momento yo dije, este niño era tan invasivo que aterraba al otro y no había forma, o sea, y por ejemplo, este se metía en su casita y no salía de ahí, de su casita, y entonces el otro venía, el invasivo, ¡guau! Le destruía la casa. Y el otro se llenaba así, ¿no? Y un día yo capté, este niño, el invasivo, tenía muy poco lenguaje, tenía problemas de lenguaje. Y un día yo le dije, fulano, yo capté, y yo estaba muy joven, o sea, eran mis primeros casos, imagínate que uno de esa edad como que todavía no sabe muy bien. Y Ujú. entonces yo le dije, yo como que creo que tú quieres entrar a la casita y jugar con él. Mira, vida, el niño se volteó y me dijo, eso mismo era. Entonces su agresión, que la repitió por Era una tantas invitación, veces, era una manera de decir, quiero estar ahí contigo. Pero era era, una el pobrecito invitación. estaba, sí, y hasta que un adulto no le dio un sentido a su conducta y no tradujo su, adivina qué, empezaron a jugar. Entonces yo le dije al otro niño, porque esto es muy importante, para ayudar al otro, él quiere entrar. ¿Tú quieres poner alguna regla? Porque como el niño todos los días, cada vez que iba, le destruía su casita y él dijo, sí, que no destruya mi casa. Déjame decirte, para que tú veas cómo los niños que se portan mal, al final la relación, la buena relación es la que los ayuda. El niñito le hizo, tú puedes entrar, pero no destruya. Y a partir de ahí, ellos entraban, jugaban y el otro agrandaba la casa, le ponía cositas a la casa. O sea, óyeme, más nunca le destruyó nada, solo que no era capaz de decirle quiero jugar contigo, no podía por Claro, lo que sea. Vamos, yo creo claro. que ni lo sabía, yo creo que ni él sabía que eso es lo que él quería. Le prestaste Entonces, palabras, le prestaste palabras. Y eso mismo es. importante todo lo que hemos hablado hoy y el grandioso repaso que hemos hecho sobre estas etapas. Y yo creo que ha sido un alivio para quienes lo han escuchado entender que esto que muchas veces el adulto interpreta como un mal comportamiento, a veces simplemente es la infancia siendo infancia, ¿no? El niño esencial apegado a eso, a su búsqueda natural. Así que Sí. bueno, te quiero dar las gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación, por cambiarte de plataforma y bueno, gracias a quienes han estado aquí con nosotros. Sigan a Isa, Isa está en Felices Jugando, que aquí en esta plataforma no lo pude poner, pero lo voy a hacer aquí. Es Felices Jugando con underscore. Isa, recuerda. No, 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 solo felices jugando, sí. Ok, perfecto. Bueno, no sé si quieres dejarnos algo para cerrar respecto al tema del mal comportamiento, para Vamos a, sí, no, vamos a escuchar el mal comportamiento, vamos a traducírselo en necesidades. Cada mal comportamiento es necesidad de algo, necesidad de reposo, necesidad de conexión, necesidad de alimento, de querer pertenecer. Entonces, si empezamos a ver que el mal comportamiento responde a una necesidad detrás, y se la verbalizamos al niño, como tú dijiste, le prestamos esa palabra, vamos a ayudarlo a calmarse. Y la invitación siempre es a mirar cada uno hacia adentro, como yo manejo mi mundo emocional, porque de eso va a depender cómo yo le enseño a mi hijo o a mi hija a manejar su propio mundo emocional. es Así que, así. oye, y me encanta tus invitaciones siempre, porque como que tenemos mucho tiempo y vamos para aquí, vamos para Sí, allá. Así que así muchísimas es. gracias a ti, vida, de verdad. Muy rico como siempre conversar contigo, Isa. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a quienes están conociendo a Isa, pues bueno, ya tienen un recurso a su favor para seguir criando en conciencia y que ustedes también disfruten de este viaje que ciertamente puede ser muy disfrutado. Muchísimas gracias. Trataré de publicar esto. Vamos a ver cómo la tecnología nos ayuda y nos seguimos encontrando en modo mamá. Un abrazo. Gracias, Isa querida. Chao, chao. Bye, bye a todos. Chao.